Bendíceles, Padre Celestial. Te damos gracias, todo honor y toda gloria, toda nuestra alabanza la dirigimos a ti porque reconocemos que tú eres el único que es digno de alabanza, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. En Cristo Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, recordemos que estamos en la segunda parte de nuestro panorama, hablando de los patriarcas. Estuvimos hablando de Abraham, ¿cierto? La escritura nos lo muestra del capítulo de Génesis, capítulo 12 al 23. Estuvimos hablando también de Isaac, del capítulo 24 al capítulo 27. Es donde vamos a mirar la vida de Abraham. Y luego se conecta con Abraham el tercer patriarca, que es Jacob. Entonces estamos aquí en la segunda parte, donde estamos hablando de los patriarcas, ¿cierto? Y estamos hablando ya del tercer patriarca, Jacob. Desde el capítulo 27 comenzamos a ver la vida de Jacob. El nacimiento de ellos dos. ¿Ya? Veíamos entonces la vida de Jacob y quisiera resaltar antes de continuar con la vida de Jacob algunas características que son comunes. La más importante de ellas es el legado espiritual. Recuerden que todo esto está conectado por la promesa de Génesis 3:15, ¿cierto? Luego entonces el Señor le dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Génesis capítulo 12. A Isaac le dice lo mismo, ¿cierto? Alguien que por favor me lea Génesis 26, 3 al 5. Génesis capítulo 26, versículo 3 al 5. ¿Cuántos están conectados en...? ¿4? Por favor, los que faltan poner sus cámaras. Génesis 26 del 3 al 5. Los que están en casa, por favor, pongan sus cámaras. Sí, por favor. Entonces vemos un legado espiritual donde hay una promesa, ¿cierto? Donde está la promesa, las palabras del Señor desde Génesis 3:15, y algo que también los caracteriza es la fe, ¿cierto? El Señor constantemente repite por cuanto Abraham creyó, resalta la fe de Abraham, que es la fe también que va a ser luego de Isaac, que luego va a ser la fe que es de Jacob. Otra característica de los patriarcas es que habitan como forasteros, como extranjeros y advenedizos, ¿cierto? Son itinerantes. ¿Qué significa itinerantes? Que van, no tienen una morada fija, ¿cierto? No tienen una casa fija, sino que van de un lado para otro, van del norte hacia el sur, de oriente a occidente, en toda la tierra que el Señor les dice, les ha dicho que esa tierra será de ellos, ¿cierto? Otra cosa también es la promesa de la tierra, la promesa de ser una nación grande, inclusive conjunto de naciones, ¿cierto? Promesa de la tierra, promesa de ser una
nación, ¿cierto? Entonces, estas cosas son comunes en ellos, en estos patriarcas. Estas cosas son comunes en ellos. Sí, son nómadas. A eso nos hacemos referencia cuando hablamos de forasteros e itinerantes. Eran nómadas, no eran personas que se ubicaban en un solo sitio y se quedaban ahí siempre, no, sino que no tenían morada fija. ¿Listo? Entonces, son características comunes a todos los patriarcas. Sí, ellos son nación en el momento en que el Señor los saca de Egipto y establece leyes. Ahí comienzan a ser nación. Son pueblo, ya en Éxodo capítulo 1, aquí en el Génesis 50 son solamente familia, en Éxodo capítulo 1 son pueblo, y ya en Éxodo 13, 14 en adelante comienza todo el tema de las leyes y esto, perdón, del 19 en adelante, entonces ya son una nación. ¿Qué les hace falta para ser nación? Una tierra. Entonces eso ya se consigue en Josué. De Abraham, más o menos más de 450 años. 430 estuvieron esclavos en Egipto. ¿Sí? No, mentiras, mucho más, debe haber sido más o menos 600 años. Desde Abraham hasta que fueron nación, para que se cumpliera la promesa. 600 años. Otra cosa que tenían en común, bueno, ya se me olvidó lo otro que tenían en común. Oscar dijo algo que me hizo acordar. Oscar, ¿cómo fue la pregunta que usted hizo? Sí, se me olvidó lo que iba a decir. Había otra cosa, si ahorita me acuerdo, que son cosas que tienen en comunes. ¿Listo? Entonces está el legado espiritual, la promesa, y un legado espiritual de una promesa y la fe que ellos tenían, forasteros, itinerantes, la promesa de tierra, de ser una nación, ¿cierto? Estas son cosas que son en comunes en ellos. Eso nos sirve a nosotros porque nosotros tenemos las mismas características. Tenemos un legado espiritual, una promesa, ¿cierto? Una promesa y una fe. Además, en este mundo la Escritura dice que somos extranjeros y advenedizos, somos forasteros itinerantes. El hecho de que tengamos una casa no significa que entonces no, ya estamos establecidos, no. La Escritura dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces la Escritura nos muestra a nosotros como creyentes, como forasteros e itinerantes en este mundo. ¿Tenemos la promesa de una tierra? También, ¿cierto? La tierra prometida también es para la iglesia, que es los justos heredarán la tierra. Ya no es ese Canaán que tenía un problema y era que ese Canaán era defectuoso. El Canaán que nosotros estamos esperando, el Señor dijo, voy a ir a preparar morada para vosotros. Es hecho por el Señor, donde ya no tenemos que ir a batallar, ya no habrá pecado, ¿cierto? Ya el problema que tuvieron ellos y por lo cual fueron echados de la tierra ya no habrá en nosotros. Nosotros ya no estaremos en ese riesgo, ¿cierto? Y ser una nación también, ¿cierto? A esto le podríamos añadir una ciudadanía. Una ciudadanía, ellos tendrían una ciudadanía, israelitas, era su ciudadanía, ¿cierto? Era su gentilicio. Nosotros también tendremos una ciudadanía, ¿cierto? Dice la Escritura que en Hebreos habla de esa ciudadanía celestial, ¿cierto? Esa identidad. De paso cabe decir que una de las cosas que el Señor va a hacer en ellos es que el Señor les está dando una identidad, inclusive a través del libro de Génesis. El libro de Génesis precisamente fue escrito con el propósito que cuando ellos lo leyeran, ¿y quiénes eran ellos? El pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel dónde o en qué circunstancias?
No, el pueblo, no, porque Abraham todavía no había pueblo de Israel. Ellos lo iban a leer. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? El libro de Génesis fue escrito con un propósito, de mostrarles a ellos una identidad. Cuando ellos lo leyeran, la pregunta es, ¿cuándo lo iban a leer? ¿En qué contexto lo iban a leer? ¿Sí? No, no, todavía no. No, porque ahí está vivo Abraham, ahí está vivo Moisés. Y Moisés les comunica todas las leyes y todo eso. Pero Moisés lo escribe. ¿Y cuándo por primera vez la Escritura dice que ellos deben leer el Génesis? En la tierra prometida, ¿es exactamente cuándo? ¿Recuerdan? ¿Sí? Recuerda que aparece por allá en Josué capítulo 1, y meditarás en este libro día y noche. Eso era no solamente para Josué, sino para todos, porque inclusive dentro de la ley, una de las cosas que había era, y tendrás estos mandamientos y los escribirás ¿cierto? En tu mente y en tu mano derecha, y lo recordarás estando en la ciudad, Entonces, él les está diciendo eso, pero eso te comienza a aplicar a partir de que ellos llegan a la tierra prometida. A partir de ese momento. Inclusive, no recuerdo, no estoy muy seguro en este momento, pero creo que antes de entrar a la tierra prometida, o después, no recuerdo, se leen, no, creo que fue después, les dice, ustedes van a ir al monte Gerizim, habían 2 montes, ¿no? Y van a proclamar esta ley, y las bendiciones y las maldiciones de esta ley. Entonces, el libro de Génesis específicamente fue escrito para que ellos tengan una identidad. Y eso es muy importante. ¿Quiénes somos? Una gran pregunta, una pregunta existencial. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el pueblo de Israel? Entonces ahí todo el Pentateuco les dice, específicamente el Génesis. Ustedes son, en pocas palabras, lo que el Señor les dice a través de Génesis. Ustedes son un pueblo que son porque yo de entre todos saqué a uno. ¿Se acuerdan que la vez pasada leíamos quién era Abraham? Era un hijo de idólatras. Era, perdóname la expresión, un don nadie. Entonces el Señor les está diciendo, la razón de la existencia de ustedes como pueblo, la razón de la existencia de ustedes como nación, y esa identidad se las he dado yo. Ustedes son lo que son porque yo les di que fueran. Porque ustedes, gracias hermano, porque ustedes no existían, en pocas palabras. No existían porque no, había un hombre anciano y una mujer estéril. Si no intervengo yo, ustedes no son. Si yo no le doy vida al vientre de Sara, ustedes no serían. Entonces, Génesis les dice, Génesis en resumen es, ustedes, mire de dónde vienen. Y ustedes tienen que hoy mirarse hacia atrás y darse cuenta que yo soy el que los he hecho. Yo soy el que los saqué y los saqué dentro de todos los pueblos. Ustedes no son como todos los pueblos. Inclusive les dice, las leyes que ustedes tienen no las tienen los demás pueblos. Porque en los otros pueblos habían leyes, pero las leyes de ustedes son mucho mejor. ¿Por qué? Porque ¿quién se las dio? Inclusive les dice, cuando los demás pueblos escuchen sus leyes van a decir, wow, qué pueblo tan sabio y tan entendido porque tiene leyes tan justas. ¿No es lo que claman todos los pueblos en todo el mundo? ¿Leyes justas? Bueno, el Señor les dio leyes justas, porque Él es el legislador. Aquí el legislativo, ¿quién es? Aquí en Colombia, ¿quién es el legislativo? El Congreso, la Cámara y los senadores, ¿cierto? La Cámara de Representantes y los senadores.
juntos son el legislativo. Pero en el pueblo de Israel, en esta nación, ¿quién es el legislativo? El Señor. ¿Sí? Pues miren lo importante de todo esto. Esta identidad es sumamente importante porque ellos son esos forasteros que tienen una promesa de una tierra, son una nación, tendrán una ciudadanía, todo para que ellos se comprendan que son distintos, tienen una identidad distinta. Inclusive eso también, pues, ya si lo aplicamos para nosotros es lo mismo. No somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Nuestras leyes no son terrenales. ¿Cierto? Aquí, ¿quién es el más grande? El que sirve. Es decir, el Señor Jesucristo. Y de ahí para allá, los que queremos ser grandes tenemos que servir. ¿Sí ven las leyes de esta nación cómo son tan distintas? Ustedes no son como los demás pueblos, como las demás naciones. Ahora, eso no da lugar a la vanagloria, ¿no? Porque ustedes eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos, les dice por ahí en Deuteronomio. No por ser mejores vosotros, no, sino porque al contrario, ustedes eran el pueblo aún más insignificante entre todos los pueblos. Que es lo que Pablo dice en Corintios, de lo más vil y lo más menospreciado. Mire, ¿sí ve la relación? Ahora, todo esto nos está diciendo que la Escritura ya nos está hablando a nosotros desde Génesis, nos está hablando también de nuestra identidad. Bueno, volvamos entonces a Jacob. Ya vimos estas cosas que tienen en común. Tienen en común los patriarcas. El Señor pensando en comunicarles esto al pueblo de Israel. ¿Listos? Perdón que voy a borrar. Para ya entonces comenzar a dedicarnos a Jacob. Jacob abarca del capítulo 28 al capítulo 36. Si se dan cuenta, Jacob, sí. Si se dan cuenta, Isaac apenas son como 4 o 5 capítulos nomás. Jacob abarca más y José abarca muchísimo más. Entonces ahí podemos mirar. Jacob nace, escuche muy bien, todo esto es cronología bíblica, no me lo invento yo, eso está allí en la Escritura. Jacob nace cuando Isaac tenía 60 años. Jacob nace cuando Isaac tenía 60 años. Abraham todavía existía. Este es Isaac, este es Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 160 años. Es decir que cuando Jacob y Esaú nacen, ¿cierto? Es decir, capítulo 25, nace Jacob y Esaú. Abraham todavía existía, pero la Escritura nos dice que nos deja ver que se concentra entonces en la vida de Jacob. ¿Cuántos años tendría Jacob cuando murió Abraham? ¿Cuánto? Uy, muy bien, hermano, eso está muy bien. 15 años tenía Jacob cuando murió su abuelo Abraham. Todo eso es para que vayamos mirando un poco la cronología. Esto nos dice entonces que Jacob conoció a su abuelo Abraham. Luego nos muestra que Jacob huye a donde Labán, en el capítulo 27. Lo primero que vamos a mirar es acá. Jacob huye. Todos sabemos por qué huye, ¿no? Creo que no tenemos que hablar mucho de este tema. De esto está en el capítulo 27, versículo 41 al 28, al 28:9. Esta huida, perdón, yo puse Jacob, perdón. Esta huida es muy importante. Huye se escribe con H, ¿cierto? Sí.
esta huida es muy importante porque esta huida es el momento donde Jacob conoce al Señor. Jacob conoce al Señor en esta huida. ¿Saben qué pasa? ¿Recuerdan qué pasó en esta huida? No, eso es de regreso. Cuando tiene un sueño en Betel, pone una roca, se duerme y ¿qué sueña? Una escalera que desciende del cielo, donde ángeles, bueno, yo me imagino que era una escalera un poco más, ustedes no valoran el arte definitivamente. Más o menos. Más larga. Y dice que subían y bajaban, ¿qué? Ángeles. Por ella. Su base estaba en la tierra, pero descendía desde el cielo hacia abajo. ¿Qué significa esa escalera? ¿Quién es esa escalera? Es Cristo. ¿Por qué digo que es Cristo? Porque ¿cómo llegar al cielo? No más con esa pregunta ya sabemos. ¿Cómo puedo subir al cielo? ¿Solo a través de quién? De Cristo. O sea, es decir, Él es el mediador, ¿cierto? Entonces, Él tiene el sueño y allí en el sueño, entonces, luego se despierta y dice, esta es casa de Dios. Por eso el nombre, de paso, para que aprendan, si quieren aprender hebreo, Bet significa casa. Él significa Dios, en hebreo, ¿no? Betel, casa de Dios. Por eso se llama la ciudad de Betel, casa de Dios. Esto sucede en el capítulo, específicamente en el capítulo 28, cuando él tiene ese sueño. En ese sueño el Señor le da su legado. Otra vez, el legado de la familia, la identidad de la familia. Leamos por favor capítulo 28, versos 12 al 15, alguno que me ayude. 28 del 12 al 15. Del versículo 12 al versículo 15. Hermanito Michael, algo fuerte, por favor. Quítese el tapabocas para escucharlo, por favor. Mientras iba leyendo, mire. Ahí está. ¿Qué le dice? Le habla de una tierra, le habla de una descendencia, le habla de que en él serán benditas las familias de la tierra. Este es el legado más importante. Y le habla de protección. Lo mismo que le dijo a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Eso se llama protección. Aquí también le dice el Señor que lo va a llevar y lo va a traer de vuelta. O sea, Jacob va a ir a Harán, como luego vamos a mirar, él va a Harán en tercer lugar,
pero el Señor le promete que va a ir y va a volver. Inclusive, yo creo que Jacob se devuelve porque él recuerda muy seguramente las palabras del Señor. Él trabaja más de 20 años, no, 20 años más o menos, trabaja, ahorita lo vamos a mirar. Pero él regresa a la tierra donde también él es extranjero, ¿no? Porque tampoco tiene nada, extranjero. Entonces el Señor le hace esas promesas. ¿Sí ven? Otra vez, lo mismo, el mismo legado, las mismas palabras, las mismas promesas. Ahora, cabe decir que las promesas, todo esto tiene que ver con no solamente Abraham, no solamente con Isaac, no solamente con Jacob, sino con el pueblo de Israel. Cuando el Señor va a visitar a Israel en Éxodo, que están en Egipto, Él les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué les está recordando? La razón de ser de ellos, la identidad y el propósito que Dios tiene con ellos. Entonces, no solamente era para Abraham, Isaac, Jacob, no, es un propósito mucho más grande, ¿no? Esto cabe decir que eso debe darnos duro en el ego, para que entonces entendamos, no se trata de nosotros. La vida no se trata de nosotros. Porque a veces somos demasiado egocéntricos, ¿no? Somos tan egocéntricos que si yo veo dos hermanitos que están hablando, deben estar hablando mal de mí. Pareciera que todo se tratará de mí, ¿cierto? No. La vida no se trata de nosotros. La vida se trata de Dios y de su propósito y de lo que Él quiere hacer, de eso se trata. Inclusive si las circunstancias, el hecho de ser extranjero, de vivir en una tierra extranjera, de pasar dificultades, no se trata de mí, se trata de Dios y de su propósito. Regálele algo. Entonces miren, ¿sí ve? Ahora, bueno, sigamos. En tercer lugar, Jacob está en Harán. Creo que en las Biblias aparece con H, ¿cierto? En algunas, es que hay veces en inglés aparece con H o algo así, bueno. Harán. Todo esto sucede en el capítulo 29, ¿cierto? Del 29 al 31, mentiras. Sí, el 29 al 31, parte del 31. Jacob en Harán. ¿Qué sucede con Jacob en Harán? Sucede que iba por una esposa y consiguió dos. Además de esto, el Señor le da hijos, 12 hijos. Y además el Señor lo bendice o lo enriquece. El Señor lo enriquece. Jacob tiene algo particular y es que el Señor le da 12 hijos. Es decir que en Jacob ya comenzamos a ver parte del cumplimiento. Abraham tiene varios hijos, ¿cierto? Pero la promesa es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, pero la promesa es Jacob. En el caso de Jacob, ya abarca a todos los hijos de Jacob. Ya no el Señor selecciona, sino que el Señor, después de hacer selección, primero selecciona a Abraham. De Abraham selecciona a sus hijos y selecciona a uno, Isaac. De Isaac selecciona dentro de sus 2 hijos a Jacob.
Y ya de Jacob entonces comienza la nación. Todos los descendientes de Jacob son la nación de Israel. No todos los descendientes de Abraham son nación de Israel. No todos los descendientes de Isaac son nación de Israel. Pero sí todos los descendientes de Jacob son Israel. ¿Sí? ¿Claro? Sí, Ismael tuvo también 12 hijos. De ahí vienen los árabes. ¿Mm? Esaú también llega a convertirse en una nación, la nación de Edom, que luego aparece muchas veces en la escritura, desaparecen los últimos edomitas, mueren en el año 70 después de Cristo. El Señor por allá en Isaías, no recuerdo, en esos días leía, no mentiras, en Amós, creo que es Amós, donde dice que los va a raer completamente y desaparecen completamente los descendientes de Esaú. Entonces de ahí vienen naciones, pero específicamente la promesa es la nación de Israel. ¿Listos? Este enriquecimiento ya sabemos que es para protección también, ¿cierto? Recuerdan que luego cuando huye, porque huye, aquí huye de Canaán a Harán. Y luego, aquí huye de Harán a Canaán. La vida de Jacob, ¿no? Huyendo de lado a lado. El Señor lo protege completamente. Aquí se lo quiere matar, ¿quién? Su hermano Esaú. Aquí lo quiere matar, ¿quién? Su suegro Labán. ¿Cómo le parece? Esta huida es del capítulo 31 al 33. No, perdón. Espera que yo apunté mal algo acá. Así, huye el capítulo 31, 32, 33, sí. Luego, la escritura ya sé por qué apunté eso. Luego, la escritura comienza a concentrarse en los hijos de Jacob. Ya entonces comenzamos con el capítulo 34. Capítulo 34. En el capítulo 35 vuelve otra vez a aparecerse Dios a Jacob y dice en el capítulo 35, perdón que me siente un momentico, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces el Señor lo guía en este peregrinaje también y lo dice que se vuelva otra vez a Betel, donde él había dicho esta es casa de Dios. En el capítulo 35 vemos también, comenzamos a ver otra vez el tema de los hijos de Jacob. Capítulo 36 nos habla de Esaú, nos da una referencia corta de Esaú. Y luego, ya en el capítulo 37, comienza la escritura a hacer una transición ¿a quién? A José. En el capítulo 38. Hay una transición. Ya entonces el personaje son José y sus hermanos. Y los hermanos de José. ¿Sí? Ya ustedes conocen ahí la historia. Capítulo, 37.
ya comienza a haber una transición. Ocasionalmente aparece Judá. Ocasionalmente comienza a aparecer Judá, que va a ser luego más adelante un personaje. Esto es como una película donde de un momento a otro aparece un personaje como, bueno, y que tiene que ver como con la historia, ¿no? Pero cuando uno ve más adelante la película, con razón apareció este personaje. Pues Judá viene a ser un personaje así, que viene, además que Judá es un personaje que también va, ¿no está Felipe? ¿Cómo se llama? Crescendo es que se dice, en la parte musical. Laurita, sí, crescendo, no has escuchado ese término. El crescendo es una cuestión musical que va así en aumento, ¿cierto? Musicalmente hablando. Pues resulta que Judá va en este aumento. Transversal a esto está José. Aquí está José. Eso es importante para los hermanos que están aprendiendo predicación. En la narrativa hay que tener en cuenta estas cosas, los personajes. Y resulta que en la narrativa vemos que Judá aparece en el capítulo 38. Antes creo que ya apareció, no, mentiras. Así, en el capítulo 38 nos dice que Judá se separa de los hermanos. Y Judá toma una mujer cananita, una filistea, una impía, y tiene hijos con ella. Y los hijos son impíos. Tremendo, ¿cierto? Prácticamente quien rescata a Judá es una mujer, la nuera, que también era cananita, además de eso. Eso no, por tiempo no podemos meternos mucho en esto, pero es interesante y ojalá algún día poder estudiar Judá. Judá entonces mire que comienza a ser uno que se rebela contra la identidad del pueblo, a uno que termina siendo un salvador. ¿Qué dice Judá al final de la historia de José? Judá dice, yo voy a poner mi vida en lugar de. Le dice a su padre, te doy mi vida, te doy mis hijos. Primero le dice a su papá, le doy mis hijos. Si yo no vuelvo con Benjamín, le doy mis hijos. Y luego le dice a José, que no sabía que era José, que era el segundo después de Faraón, que era un personaje que para ese momento era desconocido. Él le dice, yo pongo mi vida y deja que mi hermano se vaya, y hazme tu esclavo. ¿Sí ven ese crecimiento de Judá? Impresionante, ¿cierto? Y transversal a eso está José. Entonces por eso ocasionalmente aparece Judá. Judá aparece de vez en cuando en esta historia, como que se mete ahí, pero ni dice, bueno, ¿y qué hace? O sea, ¿por qué? Porque en el capítulo 37 nos está hablando de José y los sueños de José. Y en el capítulo 38 aparece Judá, como que ¿qué tiene que ver este hombre acá? Y además en una condición terrible. Porque se aparta de su padre, se aparta de su casa, de su identidad, toma una mujer cananita, una mujer impía, tiene hijos impíos. Finalmente una nuera impía lo rescata, porque lo hace caer en cuenta de su error, de su mal. Y luego vuelve otra vez a su casa. Interesante, ¿cierto? Para poderle escuchar, hermanita. Así es. Pero mire que paralela, Dios está haciendo propósito con Judá y propósito con José. José es el hombre intachable, el hombre que temía a Dios, el hombre que cumple, ¿cierto? Y tiene ese temor a Dios y honra a Dios en toda su vida, y es el instrumento de salvación.
pero es un instrumento de salvación temporal, porque realmente el propósito es ¿con quién? Con Judá. Y entre estos dos personajes, pues uno, ¿a quién escogería usted? A José. Califica mejor que Judá. Y uno diría, bueno, ¿y por qué el Señor no prometió a través de José la descendencia? Porque a través de José no sería la simiente. De los 12 hijos de Jacob, el Señor escogió uno. ¿Escogió quién? ¿Al mejor? Escogió lo peorcito. O sea, otra vez diciéndonos que somos lo que somos por la intervención, por la promesa del Señor. De los 12 hijos de José, perdónenme, de los 12 hijos de José, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de Jacob, el Señor escoge uno. Se lo voy a dibujar así. Abraham. Abraham tiene varios hijos. El Señor escoge uno. Isaac. Isaac tiene 2 hijos. El Señor escoge uno. Jacob. Y de Jacob 12. Pero el Señor de los 12 escoge uno. En estos días alguien escribía, porque pusieron ahí, algo sobre el calvinismo. Y alguien puso algo así como que leyendo Roma, ya me acordé, el que publicó dijo, leyendo Romanos 8, me volví calvinista. Y otro le contestó, yo leyendo toda la Biblia, soy arminiano. Entonces yo le contesté, creo que leyó mal la escritura. ¿No ve la elección incondicional por toda la escritura? Dios escogió a un hombre a punto de morir y una esposa estéril. De esos Dios eligió, de los hijos que tuvo Abraham, Dios eligió uno, Isaac. De Isaac eligió uno, Jacob. Y de Jacob escogió uno para la descendencia Judá. O sea, la elección incondicional siempre ha estado. Eso no es un asunto de Romanos 8, 9 nomás, no, eso es toda la escritura. Siempre ha sido así, Dios escoge. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Quién levantó la mano? Hermano Cesarí. Eso es lo maravilloso de la escritura. Ahora, de paso cabe decir, por eso la escritura es una sola historia. No son muchas historias desconectadas, no, son muchas historias que tienen un propósito, tienen un hilo que conduce. Hay un hilo rojo que atraviesa toda la escritura y que ahora nos atravesó a nosotros, ¿no? Y hacemos parte de la historia del pueblo de Dios y el Señor sigue escogiendo. Señora, la une. Y uno de los problemas grandes hermenéuticos de estos momentos, del contexto de la iglesia en este momento es eso, que sacamos un texto y no tenemos en cuenta todo el resto de la escritura, no tenemos en cuenta todo el plan de salvación, no tenemos en cuenta, bueno, ¿y por qué Dios le dijo a Abraham que le lo haría muy rico y que lo bendeciría? O sea, ¿por qué? Bueno, eso tiene un propósito, eso no es porque sí. Otra vez, la vida no se trata de Abraham. La vida no se trata de Isaac, la vida no se trata de Jacob, la vida no se trata de mí, la vida se trata del Señor. Y nosotros dentro de ese propósito. Los hijos de Jacob dentro de ese propósito, con su pecado, ¿no? ¿En qué añadieron o qué ayudaron los hijos de Jacob en el propósito de Dios? Con su pecado. Mandaron a su hermano José a Egipto. Eso es lo que nosotros colaboramos realmente. Incondicional. ¿Por qué incondicional? ¿Tenían ellos algunas condiciones que los hubiese el Señor llamado? Incondicionalmente los llamó, los eligió, igual que nosotros. Amén. Si nos iba a decir algo, se lo olvidó.
Ah, no. Ah, no. El mismo Pablo. José con todo lo que es, José va en este camino de humillación. José de una otra manera es pretencioso cuando le cuenta a sus hermanos sus sueños. O sea que no era tan perfecto. Y el camino de José, como el de Judá, es de humillación. Judá porque es elegido a pesar de. Y José porque era pretencioso y tiene que ser humillado. O sea, para todos el camino es el camino de la humillación. ¿Sí? Porque no hay ninguno que pueda decir, ni el mismo José puede decir, es que yo era mejor, por eso Dios me escogió. No, no, ninguno, ni Judá ni José. Y sobre todo lo que dice el hermano César es el común denominador en toda la escritura. La gloria es de Dios. Pero ¿cómo Dios es glorificado? A través de la humillación de nosotros. ¿Cómo fue glorificado el Señor? A través de la humillación de Cristo. ¿Cómo el Señor fue glorificado en José? A través de la humillación de José. ¿Cómo el Señor fue glorificado en Abraham? Pues él está en una condición que no valía un peso. Isaac, el escogido de Dios. El nombre Isaac significa risa, imagínense. O sea, es un chiste. Alguna vez un profesor que yo tuve decía, es que la vida de Isaac es un chiste. Por eso es tan cortica, pareciera que no, como que, bueno, ¿y Isaac qué? Bueno, ¿y quién era Jacob? Y así cada uno. En esto Dios es glorificado. Y Pablo dice, Dios ha puesto este tesoro, no puedo dibujar un tesoro, pero perdóname. Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y la gloria sea para Él. Este vaso sin el tesoro, ¿para qué podríamos usar ese vaso? Para recoger agua puerca. Pero ¿por qué esto lo ponemos en un lugar especial? Porque si usted tuviera un tesoro así y un vaso de barro, ¿dónde guardaría esto? En un lugar especial, ¿cierto? En una caja fuerte. Pero no por esto. Esto no es lo que vale. Es lo que está dentro. Amén. Ese es el evangelio, hermanos. Maravilloso, ¿cierto? Desde Génesis lo podemos ver. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque una vez más nos sorprendes. Nos maravillamos, Señor, ante tu majestad, Señor, ante tu grandeza, tu sabiduría, Señor. Escogiste hombres débiles como Judá, hombres orgullosos como José, Señor, que aunque tenía temor a ti, Señor, él debía aprender el camino de la humillación. Hombres como Pablo, un hombre que el mismo Señor da referencias de lo intachable que era, Señor. Pero también, Señor, tú lo llevaste al camino de la humillación. Como decíamos hace 8 días, Señor, la diferencia la haces tú. Tú eres el que hace la diferencia en nosotros. Si no fuera porque tú nos hubieses escogido, si no hubiese sido por tu inmensa gracia sobre nosotros, seríamos uno más en este mundo, Señor, como los demás pueblos. Pero ahora entendemos que tenemos una identidad distinta, Señor. Somos distintos de este mundo, somos apartados de este mundo. No porque seamos mejores que los que están allá afuera. Al contrario, tu palabra dice que éramos los más insignificantes, los más débiles, Señor. Al contrario, éramos, Señor, lo más vil y lo más menospreciado, Señor. Y tú quisiste escoger a estos débiles hombres y mujeres como nosotros, para avergonzar a los sabios, Señor, para avergonzar a los sabios de este mundo. Cuando tú vengas, nosotros, que hemos sido objeto de burla quizás de muchas personas,
Señor, nosotros seremos glorificados juntamente contigo, Señor. Tú recibirás toda la gloria. Y ellos, si no cambian su corazón, si no se doblegan ante ti, van a ser avergonzados ellos, Señor. Ellos van a ser humillados el día de tu venida, Señor. Y nosotros, tu pueblo, Señor, que ha sido humillado, tu pueblo que ha sido pisoteado, Señor, será exaltado en ese día. Porque es el camino, Señor, del Evangelio. Es lo que tú nos has enseñado, que el que se humilla tú lo exaltas y aquel que se exalta tú lo humillas. Señor, gracias te damos porque nos enseñas a través de tu palabra. Tú nos das luz, entendimiento, Padre, y realmente nos sorprendemos de cuán sabio eres tú, que podemos encontrar el Evangelio, Señor, en Génesis, que podemos ver tu obra desde Génesis, una obra que se repite una y otra vez en todos los que tú has llamado, en todos los que tú has elegido, en todo tu pueblo, Señor, para que siempre la gloria, la honra, el reconocimiento sea para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos enseñaste el camino de la humillación. Tú nos enseñaste el camino hacia donde debemos ir, Señor, a la cruz, dispuestos a morir.